Muy buenas tardes. Damos comienzo a este segundo encuentro del curso de Clínica Institucional de los Problemáticos, dirigido a la licenciada Silvia Quevedo y la licenciada Edith Benedetti. Yo me presenté en el encuentro anterior, soy Mariana Camila, estoy a cargo del Departamento de Formación, Capacitación e Investigación, psicóloga. Hoy acompañan dos integrantes del Departamento de Formación. Sí. Bueno, mi nombre es Florencia Ciorra, pertenezco al área de formación del hospital. Y bueno, voy a acompañar acá. Licenciada en Psicología. Licenciada en Psicología. Y buenos días, ¿qué tal? Soy el doctor Pablo Otto, soy médico especialista, también acompañado al equipo. Bien. Hoy expone la licenciada Silvia Quevedo, solo comentamos algunas cuestiones de índole más operativas, más mundanas, algunas reglas de convivencia del encuentro y del espacio. La idea es que conserven los micrófonos apagados durante toda la actividad. Como es una actividad muy numerosa, es algo importante para la dinámica y el funcionamiento de la actividad, para que se pueda escuchar. Pedimos que escriban en el chat nombre y apellido, así podemos hacer control de presentismo. Por favor, conserven los micrófonos apagados, así pueden escuchar bien, y también, no sé si hay una persona que está participando, por favor, retirar la presentación. Disculpen, se escucha muy mal y hay alguien que está compartiendo pantalla. Para comentar de manera más pormenorizada la metodología de trabajo del espacio. El curso tiene la instancia sincrónica de los encuentros semanales por videoconferencia. Tiene también un espacio de acompañamiento asincrónico a través del campus virtual. Las personas que por ahí no han todavía ingresado al campus virtual o hayan tenido alguna dificultad, pueden mandar un correo a consultacursos@hospitalbonaparte.gov.ar. El campus virtual va a servir como un soporte asincrónico donde se van a subir los materiales, textos, las grabaciones de los encuentros, y también tiene una cartelera. Pueden acceder también al link de las videoconferencias y pueden hacer consultas relacionadas con el curso a través de la mensajería interna del campus virtual. En el encuentro sincrónico, ya les comentamos, pedimos que pongan nombre y apellido en el chat, que conserven apagados los micrófonos. Los colegas del área de formación van a ir tomando las preguntas que surjan en el chat. Pedimos que hagan las preguntas de manera escrita a través del chat. Van a acceder al material a través del campus virtual. Dijimos, el curso tiene dos espacios: los encuentros sincrónicos y de manera asincrónica y como soporte el campus virtual. En el campus virtual van a estar disponibles material bibliográfico, grabaciones de los encuentros sincrónicos, mensajería interna, cartelera, otras informaciones. Bien, el envío de preguntas sincrónicas a través del chat. Mis colegas del área de formación van a recibir estas preguntas. Y bueno, la exposición, durante toda la exposición que hablará la licenciada Silvia Quevedo, insistimos, conserven apagados los micrófonos, así se puede escuchar bien. Bueno, gracias y comenzamos con la palabra la licenciada Silvia Quevedo. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos.
Agradezco muchísimo la colaboración y acompañamiento del equipo de formación del hospital, a Mariana Camilo. Cintia, está silenciado tu micrófono, no escuchamos. No, a ver, no. No, lo tengo habilitado. Lo tengo habilitado. Se escucha bien a Silvia, ¿eh? Yo lo tengo habilitado, no sé. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bien. Perfecto. Entonces, decía que agradezco la colaboración del equipo de formación, en primer lugar, de quien es jefa del departamento de formación, Mariana Camilo, y a los demás integrantes. Ahí le silenciaron el micrófono, ahora no se escucha. No sé. ¿Se escucha? Ahora sí. Hola. Sí, no Sí, sé qué se escucha, sucede. sí. Ahora sí. Bueno. Entonces, vamos a dar entonces comienzo. Yo quiero presentarme, ¿sí? Soy Silvia Quevedo, soy psicóloga, psicoanalista y socióloga. Dirijo este curso junto con Edith Benedetti y quiero comentarles que en las sucesivas clases van a participar docentes que están a cargo de servicios de este hospital. En el programa figuran sus nombres, yo voy a tomar a cargo mío de 4 clases. Y bueno, quiero decirles que yo soy, bueno, docente, digamos, estoy trabajando en el área de formación del hospital, soy docente del hospital y además supervisora de varios dispositivos, entre ellos la de la residencia interdisciplinaria en salud mental. Estoy trabajando en el área de formación desde que DIL me convocó en el año 2013, ¿sí? Y bueno, y nuevamente, bueno, hay un encuentro de trabajo interesante a partir de su regreso al hospital, como decía la vez anterior. Bueno, ya conocen los detalles más formales, ¿no? Para el curso, de bibliografía, etcétera, y demás, y mensajerías. Quiero mencionar a María Guadalupe Varela, que va a estar tutoreando y contestando y filtrando las preguntas que aparezcan en el chat. Así que, bueno, de ella recibirán también mensajes. Bueno, en el día de hoy, entonces, vamos a comenzar con complejidad política de la clínica de los consumos problemáticos. Por favor, la primera del Power. Sí. La presentación. A ver. La presentación del Power. Un segundito, estamos poniendo la presentación del Power. Está bien. Un segundo, ¿sí?
Sí, ya está la presentación. Bueno, perfecto. A ver. No, no aparece el power. Ay, no. Hola, yo no veo el power, no puedo presentarlo porque no lo veo ahora. Está en el usuario de formación Laura Bonaparte. No, Aparece, ¿eh? sí, pero yo no lo veo. No. No. Tendría que fijar el usuario de formación y le va a aparecer en su pantalla completa. Ujú. Dios. Mm. Mm. No puedo. Sí, pero aparecen. A ver. No aparece. La cliqueo, pero no aparece. Ahora. Bueno, a ver. Bien. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, la próxima. La próxima. Entonces, comenzamos. Los consumos problemáticos están estructurados como respuesta que varían según cómo se los interrogue. Este es un articulador clave, ¿no?, de Sylvie Le Boulichet, en un texto que es Elementos para el aporte para una enciclopedia del psicoanálisis. Ella ahí, en realidad la frase es:
una toxicomanía está estructurada como una respuesta que varía según cómo se le interrogue. Nosotros vamos a decir consumos problemáticos porque estamos acá en la Argentina y estamos además situando de otra manera lo que entendemos por consumos problemáticos y no por toxicomanía, que luego lo plantearé. Entonces, el paradigma simplificador abstencionista y el paradigma de la complejidad van a disputar en tensión el escenario del debate político en consumos problemáticos de sustancias. Entonces, según el paradigma que se adopte, se va a conceptualizar el problema y se van a definir estrategias, dispositivos preventivos y asistenciales. Entonces, la frase de Sylvie Poulichet lo que nos ilumina es cuando dice que varían según cómo se las interrogue, alude precisamente a cómo se conceptualice, según cómo conceptualicemos los consumos problemáticos, ¿no? Variarán según la pregunta que les dirijamos, que cómo los interroguemos, cómo nos posicionemos. Para ello, entonces, podemos partir de un paradigma de la complejidad, ¿no? Que está orientado en principios de reducción de riesgos y daños, en la Ley Nacional de Salud Mental 26657, en la construcción de ciudadanía y principios del psicoanálisis, ¿no? Desde este paradigma podemos conceptualizar el consumo problemático de sustancias como un fenómeno. Esto es central. El consumo problemático es un fenómeno, no es un síntoma subjetivo. Luego lo vamos a ubicar como un síntoma social, pero en principio el consumo problemático de sustancias es un fenómeno que reviste heterogeneidad y presenta complejidades de diversos órdenes, política, clínica y epistémica, ¿sí? Hoy vamos a centrarnos básicamente en la complejidad política de la clínica de los consumos problemáticos. Bien, entonces, estas complejidades, estos diversos órdenes, son efectos de un entrecruzamiento tramado de dimensiones heterogéneas, contextos, discursos, sujetos y sustancias psicoactivas. Desde esta posición, ¿no? Se lleva hacia una interlocución con otros discursos y prácticas disciplinares, ¿no? Del psicoanálisis, de la psiquiatría, del trabajo social. Es decir, que hay un entramado que desde este paradigma va a permitir dar cuenta de este fenómeno. Bien. La otra. Decíamos entre el cruce de contextos, discursos, sujetos y sustancias psicoactivas, ¿sí? Contextos y discursos. Con esto lo que queremos aludir es que no hay un contexto sin texto, ¿no? Ni texto sin contexto. Esto alude a las relaciones sociales en que se inscriben históricamente, ¿no? Las sociedades, ¿no? Los discursos sobre las drogas van a variar históricamente, según las relaciones sociales en que se inscriban en cada contexto sociocultural, ya sea macro o microcontexto, ¿sí? Las sustancias van a cumplir una función histórica social diferencial en los colectivos sociales. Esto quiere decir que no hay naturalización acerca de las sustancias, sino que vamos a ubicar qué función cumplen tanto en los colectivos sociales como luego en las demás clases, en las subjetividades singulares, ¿sí? Entonces, las sustancias entonces cumplen una función histórica social en los colectivos sociales. Entonces vamos a partir del farmacón a lo que actualmente llamamos construcción del problema social drogas. Ustedes habrán visto y lo escuchan como contemporáneamente se habla del problema social droga, ¿no? Sin embargo, esto no ha sido ubicado así en otras sociedades, ¿no? Porque
tal como dice Alain Ehrenberg, y este es otro articulador conceptual importante. Alain Ehrenberg es un sociólogo que viene, que está en un centro de investigación en Francia, en el cual realizan investigaciones acerca de las cuestiones históricas y sociales relativas al consumo de sustancias psicoactivas. El libro de referencia es Individuos bajo influencia, es un libro sumamente interesante, es de la década del 90, editado por Nueva Visión, pero que nosotros no podemos publicar en la página porque, bueno, no tenemos... bueno, para eso tendríamos que tener autorización de los autores o de, por ejemplo, o de la editorial, cuestión que ha sido sumamente compleja. Por eso es que no podemos ubicarlo tal cual como texto. Pero en este libro, que es un libro realmente apasionante, en el prólogo, Ehrenberg es el compilador, en el prólogo, Ehrenberg lo va a llamar, individuos bajo influencia, en individuos bajo influencia, un mundo de funámbulos, ¿no? Y con funámbulos, ¿a qué alude? Con funámbulos está aludiendo precisamente a aquellos equilibristas, ¿no? A los usuarios de sustancias como equilibristas, ¿no? Como que siempre están en una suerte de tensión, de equilibrio inestable. En este punto es que él va a situar, ¿no?, un mundo de funámbulos, ¿no?, y va a decir que las drogas configuran un universo mal conocido, que no se reduce a la toxicomanía, ¿sí? Que se trata del reparto cultural de las sustancias. Bueno, este es un eje fundamental, como les decía, es un articulador fundamental, ¿no? Muy contrario a lo que suele escucharse de que las toxicomanías, ¿no?, constituyen, ¿no?, el universo, parte del universo central del campo del uso de drogas. Bueno, él va a situar precisamente que se trata de un universo muy mal conocido, que no se reduce a la toxicomanía, entonces que hay, va a tomar un concepto muy importante que ahora vamos a ver, que es el de usos heterogéneos de productos múltiples, ¿no? Él va a decir que algunas sustancias son aceptadas y legalizadas, ¿no? Alcoholes, medicamentos, tabaco, etcétera, y otras van a ser segregadas e ilegalizadas, ¿no?, que van a ser las llamadas drogas, ¿no? Estas últimas van a aportar un imaginario de decadencia y degradación social. Bueno, es lo que escuchamos habitualmente, ¿no? Las imágenes, las representaciones, los discursos en relación a aquellos que usan las sustancias psicoactivas que llamamos drogas. Entonces, hay esta construcción discursiva segregativa del problema droga como flagelo social y del personaje social adicto es más un síntoma social que subjetivo. Se ha construido un perfil homogéneo acerca del usuario de drogas como adicto, enfermo, violento, delincuente, peligroso, joven. Y se ha establecido una sinonimia entre lo que es un uso de drogas con lo que se llama adicción. Esta construcción discursiva segregativa del problema droga, ¿no?, demoniza a las mismas como agentes causales de enfermedad, delito y desviación social. Entonces, ¿qué va a decir Ehrenberg? Que es más un tema de institución y cultura que de producto de toxicología. Que el alcohol tiene un lugar en espacio público, mientras que las drogas no. Y para esto, bueno, habla precisamente el consumo de alcohol, ¿no?, se realiza en el espacio público, mientras que el consumo de las otras sustancias que están ilegalizadas se va a desplegar siempre en un ámbito más bien privado. ¿Por qué? Porque están ilegalizadas, ¿sí? Pero que esto obedece a otro tipo de relaciones
que no son precisamente de orden toxicológico. El hecho de que algunas constituyan sustancias ilegales y las otras no, no obedece a cuestiones de peligrosidad, como suele decirse, sino más bien a cuestiones que tienen que ver con una dinámica del mercado, ¿no? Y con aparatos de control social, ¿sí? Y de ilegalización. La próxima. La siguiente. Bueno, entonces, según los contextos, tenemos la localización de cómo las sustancias psicoactivas, ¿no? Una palabra, las sustancias psicoactivas, ¿qué quiere decir sustancias psicoactivas? Que tienen sus efectos en el sistema nervioso central, o se las llama psicoactivas o psicotrópicos. Y eso incluye tanto a las legales como a las ilegales. Entonces, nosotros vamos a adoptar el concepto de sustancias psicoactivas o psicotrópicos. Bien, en las sociedades precapitalistas podíamos localizar usos regulados por ritos culturales aceptados. ¿Qué quiere decir esto? Las hoy llamadas drogas pertenecen a la historia de la humanidad, han estado siempre presentes desde tiempos inmemoriales. Freud destacó esto en El malestar en la cultura, dice que las drogas siempre han ocupado un lugar en la economía libidinal de los pueblos, ¿sí? Entonces, siempre han acompañado a los hombres, a la humanidad, formando parte de medicinas y mitos, circunscriptas a usos acotados y aceptados, y acompañando a los individuos en distintos ritos sociales, festivos y religiosos. Pero esto tiene que ver, esta función de usos acotados y aceptados, es situada en las sociedades precapitalistas, en donde, bueno, las sustancias han acompañado emblemas de renovación del lazo social, o el medio de comunicación con las divinidades, el culto a los muertos, y más bien el uso de sustancias estaba ligado a experiencias extraordinarias, es decir, no eran cotidianas de todos los días, ¿no? Pero esto tiene que ver con el contexto de las sociedades precapitalistas, ¿sí? El farmacón, el concepto del farmacón, este es otro articulador clave. Entonces, farmacón era el nombre con que los griegos designaban a las sustancias, a cualquier sustancia, ¿sí? En términos de que podían ser ora remedio, ora veneno, ¿no? Y que esto dependía del modo de relación que cada quien tuviera con las sustancias, ¿sí? En las sociedades capitalistas modernas liberales podemos localizar, ¿no?, ya a mediados del siglo XIX, una ruptura progresiva del concepto de farmacón. Ya el concepto de farmacón no va a tener esta ambigüedad de que una misma sustancia en algún momento se pueda transformar en un remedio, ¿no?, o en un veneno, y que esto dependerá del modo de relación que tenga cada quien. En esta cuestión de la ruptura progresiva del concepto de farmacón, que se afina prácticamente del siglo XIX, empieza a tomar una función hegemónica la prescripción de la receta médica. Fíjense, la introducción de la agencia médica, de la institución médica, ¿no?, es la que va a determinar usos prescriptos o debidos, ¿no?, y usos no prescriptos o indebidos de sustancias. Fíjense cómo aún ahora esa clasificación persiste, ¿no? Y va a oponer el remedio al veneno, o sea que ahí se rompe el
concepto de farmacón. Algunas sustancias van a ser situadas como remedios y otras como veneno. Y esto no va a tener que ver con el modo de vinculación que tenga cada sujeto, sino con la prescripción, qué es veneno, qué es remedio. Escotado va a decir que hay una falacia sanitaria, ¿no? Que separó la terapéutica empírica de los ritos y encantamientos de las prácticas religiosas. Esto es, siempre las terapéuticas empíricas, ¿no? En las sociedades precapitalistas, ¿no? Iban acompañadas de ritos y ensalmos de las prácticas religiosas. Esto se rompe en la modernidad capitalista liberal. Entonces, en ese punto ahí se produce una separación, ¿no? De lo que son los antídotos, las curaciones, de cualquier rito o ensalmo. No, eso como tal se produce esa ruptura. En el contexto del capitalismo contemporáneo neoliberal, la construcción va a ser la del problema social droga. Acá ya las sustancias se van a transformar en una suerte de problema social, ¿no? Pero esto desde una construcción. Es época de globalización y segregación y, bueno, bajo el contexto del capitalismo neoliberal, el discurso científico-técnico capitalista promueve, vía los dispositivos de enunciación mediática, un empuje al consumo inmediato de múltiples mercancías. Esto es, las sustancias son mercancías y objetos técnicos, y su valor de uso y de cambio va a tener que ver con esta lógica del mercado ilegal, que va precisamente a determinar gran parte del problema respecto a la presencia de una legislación represiva y segregativa respecto a los usuarios de sustancias. Es época del retiro del Estado de la oferta de bienes sociales, ruptura de lazos, ¿no? Y se trata de una época de un consumo inmediato de múltiples mercancías, donde las sustancias ilícitas llamadas drogas van a configurar el envase oscuro y segregado del consumo. Entonces, la figura del consumidor va a opacar al ciudadano. La palabra adicción, ¿no? Que es una suerte de, digamos, de vacío, de una bolsa en la que caen distintas cuestiones, constituye un síntoma social, sincrónico al desarrollo capitalista actual. Es decir, si en las sociedades precapitalistas no existía esta palabra adicción, no existía porque no respondía a las prácticas sociales. La palabra adicción es algo que se constituye o se configura como un síntoma social en el capitalismo contemporáneo. Entonces, en estos términos, el uso de sustancias ya va a ser una experiencia ordinaria, no va a ingresar en ningún tipo de rito social, ¿no? O no va a estar enmarcado en un rito social. Se van a separar los medicamentos, aquello que era considerado medicamento, ¿no? A través de lo que decíamos de la receta médica, muy claramente, y los alcoholes, ¿no? El tabaco, de toda otra sustancia que no ingrese dentro del contexto de la receta médica. No siempre esto fue así, porque en una época hubo recetas, o sea, había venta libre, por ejemplo, de cocaína, como también de opio, ¿no? Pero esto se fue transformando según relaciones, ¿no? Y necesidades del mercado. Bueno, esto que es una experiencia, decía, ordinaria, o sea, común, ¿no? No va a ser, ya no va a tener ese carácter extraordinario, ¿no? Entonces, el adicto se configura en una suerte de personaje social que, ¿no? Tiene un lugar fuertemente estigmatizado en la escena contemporánea, pero que precisamente
habrá múltiples agencias, ¿no?, que dictaminen, ¿no?, los programas respecto a la intervención, respecto a lo que se considera adicción, ¿no? Ahí intervendrá el discurso médico y el discurso jurídico. Bien. La próxima. Bueno, en este entrecruce de contextos, discursos, sujetos y sustancias, vamos a decir, los sujetos, ya lo adelantamos, ¿no?, que existen usos heterogéneos de productos múltiples, con lo cual acá se rompe la idea de la droga, del problema social de la droga. Hay distintos modos de vinculación o de relación que sostienen los sujetos con las sustancias. Estos pueden ser experimentales, regulados, de automedicación. Y la palabra adicción no es una entidad autónoma, es un fenómeno transestructural, o sea que atraviesa todas las estructuras clínicas y va a ser singular para cada sujeto. Los consumos atraviesan distintas franjas etarias y sociales de la población. Entonces, este concepto de usos heterogéneos de productos múltiples, que lo acuñamos de Alain Ehrenberg, es otro articulador fundamental, porque deconstruye la idea, ¿no?, de que cualquier uso de sustancia es igual a una adicción, ¿no? Y que se trata no de la droga, sino de productos múltiples sustancias. Las sustancias psicoactivas, también llamadas psicotrópicas, ya lo he dicho, ¿no?, abarcan tanto alcoholes, psicofármacos, drogas, tabaco, hasta productos industriales, ¿no? Bueno, la presencia de los pegamentos, las colas, las bencinas. Es decir, se dan cuenta que pueden ser múltiples objetos que pueden cumplir con esa función, ¿no?, de consumo, ¿no?, de consumo. Bueno, todas estas sustancias, podríamos decir, estos productos múltiples, comprenden sustancias de distinta composición química, es decir, esto deconstruye también la idea de que las drogas son todas iguales, ¿no? Muy por el contrario, se trata de sustancias de distinta composición, tanto las lícitas como las ilícitas. Y sus propiedades pueden promover efectos estimulantes, sedantes, eufóricos, analgésicos o estados alterados de la conciencia. Quiero señalar que también es interesante ubicar que muchas veces hay descripción de algunos efectos de las sustancias, ¿no?, como supuestamente objetivos, ¿no?, y que muchas veces la relación singular que alguien establezca con esa sustancia no describe o no da lugar a hablar precisamente del efecto esperado. Es decir, que esto también tiene que ver con la variabilidad en los sujetos, ¿no? Aquello que para alguien puede tener una función de pronto estimulante, de pronto puede ser calificada como no es posible, es un sedante. Bueno, esto ha pasado también en relación, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Hay algunos usuarios, ¿no?, que localizan un efecto estimulante por ahí en la marihuana, muy distinto a lo que, bueno, viene como una descripción desde el punto de vista de la química, ¿no? De las sustancias, de todas las sustancias, todas presentan riesgo, ya sea a corto plazo, algunas, otras a mediano y otras a largo plazo. Como así también las vías de administración presentan distintos niveles de riesgo, ¿no? No es lo mismo el uso de la vía inyectable, ¿no?, que el de la aspiración o la ingesta. Entonces, como vemos, esto implica una variabilidad que
deconstruye la idea común, ¿no? El sentido común de bueno, de que algunas son más peligrosas que otras, y esto tiene que ver más bien con el tipo de relación que se establezca y con las prácticas de riesgos y daños en relación al uso de sustancias que luego vamos a situar, ¿no? En la próxima, entonces. Bien. Nosotros nos situamos en hablar para la clínica de los consumos problemáticos, en considerar el paradigma de la complejidad, ¿no? ¿Y qué es esta complejidad? Habíamos hablado una complejidad que es política, que es clínica y que es epistémica, y que la tenemos que pensar como una suerte de trama, ¿no? Anudada, en la cual, si bien ponemos el énfasis quizás en una de estas dimensiones, ¿no? Siempre están en articulación, ¿sí? Cuando hablamos de la complejidad política, bueno, estamos situando la presencia hegemónica de los discursos segregativos, ¿no? Que desde una lógica social y moralizante han construido estereotipos sobre los usuarios de drogas, y por otro lado, en el tipo de oferta, ¿sí?, de los programas de tratamiento, que están centrados en la abstinencia obligatoria de sustancias, ¿no? Cuando planteamos la complejidad clínica, tema que vamos a tomar en la próxima clase, especialmente, aludimos a los modos de presentación de las consultas. Vamos a decir que las consultas más bien se caracterizan por predominio de las acciones sobre los decires. Por eso tenemos presencia de acting out, de pasaje al acto, errancias subjetivas, ¿no? O sea, demanda convulsiva, ¿no? Alguien viene a demandar un tratamiento de internación y de pronto esta demanda se troca rápidamente en lo contrario, ¿no? También la presencia de incertidumbres diagnósticas entre neurosis y psicosis, identificaciones, presentaciones en las cuales aparecen identificaciones cristalizadas al significante adicto, ¿no? Y desafiliación social, es decir, esto es una cuestión sumamente importante. Desafiliación social implica una ruptura, una caída, ¿sí?, de aquello que tiene que ver con las relaciones sociales y laborales de los sujetos que están totalmente precarizados, ¿no?, en situación, por ejemplo, de calle, ¿no? Complejidad epistémica. Las prácticas del consumo problemático de sustancias constituyen prácticas de goce, que están más allá del principio de placer. Se trata de un tratamiento de lo real por la vía de lo real. Y para la praxis del psicoanálisis, ¿no?, en relación a la palabra, siempre se trata de lo real por lo simbólico, del tratamiento de lo real por lo simbólico. Entonces, esto hace pregunta, ¿no? ¿Cómo interrogar, cómo trabajar, cómo abordar, ¿no?, una clínica, ¿no?, que presenta estos obstáculos que tienen que ver con la complejidad política, con la complejidad clínica y con la complejidad epistémica, ¿no? ¿Cómo hacer hablar, ¿no?, cuando las prácticas del consumo de sustancias más bien son al margen del lenguaje, ¿no? No tienen una significación en sí misma. En todo caso, con el tiempo se tratará de poner en conexión palabras con acciones, pero hasta el momento por sí carecen de significación, y esos intentos de buscar una significación en las prácticas llevó en la clínica a múltiples errores, a profundos fracasos. Bueno, la próxima. Bueno, entonces, a nosotros lo que nos interesa situar cuando hablamos de la complejidad
política es qué función ocupa la entidad adicción en los discursos que circulan en el campo del uso de drogas, ¿no? El lugar que ocupa la entidad adicción, ¿no? Tiene que ver con la presencia hegemónica de diversos órdenes de discursos que son estigmatizantes, es decir, son desvalorativos, y son segregativos. Cuando hablamos de segregación estamos hablando de homogeneización, ¿eh? La segregación alude a la homogeneización, es decir, a la identificación a un rasgo único. Bien, entonces decíamos que diversas zonas de discurso construyeron una pseudo-teoría sobre la adicción, ¿no? Como una entidad autónoma, ¿sí? Como si fuera la adicción una suerte de organización autónoma de la personalidad, ¿no? Como si fuera un cuadro autónomo, ¿no? Y recuerdan que desde el comienzo hablé de un fenómeno, que cuando estamos hablando de consumos problemáticos, vamos a hablar de fenómenos, ¿no? De un fenómeno atravesado por estas múltiples dimensiones. Entonces, en esta construcción de la adicción como una entidad autónoma, en esta pseudo-teoría, ¿sí? Es una bolsa de gatos, ¿sí? Es una suerte de depósito, porque ahí van a parar desde reduccionismos biologistas, ¿no? Biologicistas, que van a hablar de que, bueno, del peso de las sustancias, ¿no? De la omnipotencia de sustancias, van a plantear que, bueno, que habría condiciones, ¿no? Neuroquímicas y condiciones neuroquímicas que determinarían, ¿no? La producción del trastorno psíquico. Recuerden esto porque es muy importante, porque es gran parte de las tesis que circulan, ¿no? Por otro lado, en este depósito ingresan también prejuicios de orden moral e ideológico, ¿no? Que ubican a las drogas como flagelo social. Habrán escuchado y escuchan hasta el hartazgo ubicar al fenómeno de las drogas, ¿no? Como un flagelo social. La palabra flagelo alude, si recordamos, ¿no? Flagelo alude a un látigo, ¿no? Un látigo que usaban los monjes de clausura como castigo frente a sus pecados. Bueno, el uso de la palabra flagelo luego tuvo múltiples derivaciones, ¿no? Entonces utilizo flagelo, bueno, para hablar, bueno, podría decirse ahora el flagelo del coronavirus, ¿no? Si ustedes lo escuchan, con todo aquello que aparezca como una suerte de catástrofe, ¿no? Entonces, ya sea natural o social, ¿no? Entonces, estos discursos, estos prejuicios morales e ideológicos que localizan a las drogas como flagelo social, ¿no? Aluden a eso, ¿no? Por otro lado, nos encontramos con psicologizaciones secundarias, dirá Le Poulichet, ¿no? Que es otra de las autores claves, ¿no? Del recorrido, ¿no? de este curso. Psicologizaciones secundarias de concepto del psicoanálisis, ¿no? Son simplificaciones, son banalizaciones, donde se dice, la droga es un objeto oral o es un fetiche. Cuando en realidad nosotros vamos a situar que las drogas son objetos técnicos que están en el campo del otro, o sea, que están en la cultura, en el mercado. Son objetos técnicos, son mercancías. Cuando hablamos de esta cuestión, de lo que se trata es precisamente de indagar la condición enigmática, ¿no? Que ocupa la función de las sustancias en cada quien, ¿no? ¿Qué lugar ocupa, ¿no? En cada quien, qué función enigmática cumplen. Bien.
de lo que estamos situando como los discursos, ¿no? La presencia de esta hegemónica de distintos discursos que apuntan a una construcción segregativa y hacer de la adicción una entidad autónoma y no un fenómeno que atraviesa las distintas estructuras. Esto lleva también al predominio, a la organización de programas de atención, tanto públicos y privados, que se organizan bajo esta concepción, ¿no? Y bajo el imperativo de la abstinencia obligatoria de sustancias, ¿no? La mayoría de estos programas, ustedes los van conociendo, quizás los conocen, los atraviesan. La mayoría de ellos se orientan desde perceptivas, cognitivas comportamentales, ¿no? De tipo universal. O sea, todos los adictos son iguales, todos los consumos son iguales, todos los sujetos que consumen drogas son iguales. Y van desestimando qué función singular ocupa el tóxico en la economía libidinal de cada quien. Entonces, el tratamiento termina siendo el tratamiento de la psiquis como si fuera una suerte de órgano infectado, es decir, hay un predominio de la concepción biologicista, ¿no?, que trata a la psiquis como si fuera una suerte de órgano infectado. Por eso es importante situar que vamos a hablar de drogas, que vamos a hablar de consumos problemáticos y de consumos no problemáticos de sustancias, ¿no?, para poder finalmente deconstruir estas categorías. No vamos a hablar de adicción, solamente en términos de decir, bueno, cuando se habla de adicción se está hablando de un nombre de la referencia social a cuestionar, a deconstruir. Vamos a situarnos en términos de consumos problemáticos y consumos no problemáticos, de que hay uso simple de sustancias, ¿no?, que ameritan, ¿no?, que no traen de por sí ninguna complicación mayor, y hay otros consumos problemáticos que sí por ahí se ligan a una suerte de búsqueda de una solución, de una automedicación, ¿no?, de un recurso por parte de los sujetos, y que deberemos localizar en el caso por caso. La próxima. Entonces, ¿qué plantea, a diferencia del paradigma de la complejidad, el paradigma simplificador abstencionista prohibicionista? Recuerdan que al comienzo, en la primera filmina, se planteaba precisamente que en el escenario de las políticas públicas siempre está esta tensión entre un paradigma simplificador, abstencionista prohibicionista, y un paradigma de la complejidad, como el que desarrollamos en su comienzo, que precisamente releva que hay una complejidad clínica, que hay una complejidad política, que hay una complejidad epistémica que rodea, ¿no?, que atraviesa, que trama el campo de la clínica de los consumos problemáticos, y que precisamente el análisis de todas esas categorías son los que nos van a permitir, de algún modo, acercarnos de otra manera a los usuarios. Por lo contrario, el paradigma simplificador, abstencionista, prohibicionista, es un discurso que conjuga, por un lado, algo que, bueno, se vio en la clase anterior, el modelo de enfermedad, ¿no? El modelo de enfermedad infecciosa, o sea, la adicción, la llamada adicción, lo que nosotros vamos a llamar consumos problemáticos, van a ser situadas como una suerte de enfermedad infecciosa, ¿no? La teoría del contagio, ¿no? Por eso la teoría del aislamiento, de la internación, ¿no? Entonces, el consumo problemático de drogas es localizado como una enfermedad infecciosa, ¿no? Entonces, a ver,
El discurso abstencionista va a conjugar, por un lado, el modelo de enfermedad infecciosa. Por otro lado, el modelo de respuesta penal, que en la clase anterior fue situado como un modelo ético-jurídico, ¿sí?, que se corporiza en nuestro país en la ley 23737, que penaliza tráfico de drogas y la tenencia para consumo personal y simple. Y por otro lado, el rigorismo moral. Es decir, que este paradigma abstencionista se nutre de estas cuestiones, ¿no? Del modelo de la enfermedad, del modelo de la respuesta penal, de ubicar al consumo de sustancias como un delito y al usuario como un delincuente, y el modelo de la enfermedad, cómo va a caracterizar al usuario como un enfermo. Y el rigorismo moral, ¿no?, que ubica al uso de drogas como un vicio, ¿no?, va a ubicar al usuario como un desviado social. Este discurso abstencionista, esto es muy importante para ubicarlo porque es uno de los ejes del problema, sostiene la disociación entre salud mental y consumos problemáticos, ¿no? Ustedes vieron que hay una ley, ¿no? Tenemos la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, la 26657, es una ley transformadora, profundamente transformadora, que permitió por primera vez, ¿no?, localizar en un mismo campo los consumos problemáticos en el interior del campo de la salud mental, ¿no? Esto todavía estamos peleando por la plena implementación de la ley, porque como ustedes bien saben, en muchos dispositivos de atención no atienden a usuarios de sustancias, ¿no? Servicios de salud mental no atienden usuarios de sustancias. ¿Por qué? Por esta disociación entre salud mental y consumos problemáticos, que se apoya en la tesis de la adicción como una enfermedad y un delito. Y esto promueve complicaciones sanitarias muy graves, porque muchísimos usuarios no tienen accesibilidad a los tratamientos precisamente por esta concepción que disocia la salud mental de los consumos problemáticos, porque se toma como un tema de enfermedad o como un delito. Entonces, los equipos profesionales se han formado pensando que no, si fulanito viene con un consumo problemático, lo tengo que derivar a un lugar específico. Bueno, por eso también muchos de ustedes, supongo, están también acá para seguir un curso justamente para poder empezar a situar que esto es un problema, que es un problema grave, esta disociación, ¿no? Que produce, ¿por qué es grave? Es grave porque margina, segrega, marginaliza, ¿no? Y termina de alguna manera el usuario en un circuito, ¿no?, de exclusión, ¿no? En un circuito marginal, no se puede atender, o los tratamientos todos parecen un fracaso. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay un modo, digamos, de alojarlos, ¿no?, de ubicar modos de alojamiento para poder escuchar desde otro lugar lo que sucede, desde otro lugar que no sea centrado absolutamente en el tema de las sustancias, ¿no? Bueno, por eso digo, acá se arma acá tenemos una división maniquea. Maniquea quiere decir, esto está del lado del bien, aquello está del lado del mal, ¿no? Escotado bien decía, ¿no?, que a partir de la ruptura del concepto de fármaco, Escotado, bueno, un filósofo y sociólogo español famoso, que tiene una historia fantástica general de las drogas de 3 tomos, ¿no? Entre otros textos, está aprendiendo de las drogas, y hay un librito muy pequeñito que es Las drogas desde los orígenes a la prohibición, ¿no? Es un pocket muy pequeñito. Y bueno, él dice, bueno, desde que se produjo la ruptura del concepto de fármaco, ¿no?,
en donde algunas sustancias quedaron del lado de los venenos y otras quedaron del lado de los remedios, ¿no? Aparecieron tóxicos peligrosos, tóxicos, cúralo todos, ¿no? Entonces va marcando precisamente el estigma, ¿no?, que pesa sobre las sustancias, ¿no? Donde se excluye precisamente que justamente los riesgos que pueden tener cualquier sustancia, más allá de su legalidad. Indudablemente que la ilegalización produce mayores peligros y riesgos, pero por la adulteración de las sustancias. Pero esto no quiere decir que la ingesta, ¿no?, de determinadas sustancias legales, por ejemplo el alcohol, de por sí no pueda producir determinadas consecuencias en los sujetos, ¿no?, que no atraviesen situaciones de riesgo, porque todo tiene que ver, de nuevo, con que hay usos heterogéneos de productos múltiples, es decir, esto tiene que ver con qué tipo de relación establece alguien y en su contexto sociocultural con las sustancias. ¿Mm? Entonces, decía que esta división maniquea entre que algunas quedaron del lado remedio y otras quedaron del lado de los venenos, y no en sí mismo, ¿no? El concepto de farmacón como algo que, bueno, que puede variar según el modo de reacción que tenga cada quien, ¿no? Esta construcción estereotipada y segregativa del flagelo social ha construido un personaje social, decía, que es el adicto. Es un personaje social contemporáneo, ¿no? Freda va a decir, Hugo Freda, por ejemplo, un personaje que se caracteriza no por el decir, sino por el hacer, ¿no? Lo que se hace con las sustancias, ¿no? Y que ocupa un lugar en la escena contemporánea, este personaje social, porque hay atribuciones, ¿no? Hay consideraciones acerca de esto, ¿no? Hay construcciones, hay comunicaciones mediáticas alrededor del tema, ¿no? Bueno, como decía, este paradigma no va a distinguir umbrales entre un uso simple y lo que es un consumo problemático, ¿no? Porque cuando hablamos de umbrales estamos diciendo modos de relación con las sustancias, ¿no? Hay umbrales, ¿no? Un alto umbral, un bajo umbral. Bien, ¿qué tipo de dispositivos promueve el paradigma simplificador? Estos que se llaman dispositivos de umbral máximo de exigencia. Son los que privilegian los modelos asilares y tutelares. Por ejemplo, la internación. La internación ha sido, ¿no?, en el tema de consumos problemáticos, lo que nosotros llamamos consumos problemáticos, ha sido como el dispositivo estrella. Todavía se dice, bueno, fulanito es un adicto, hay que pensar en internarlo, porque por ahí tiene un consumo muy desregulado, porque le cuesta parar, ¿no? Entonces aparece esta idea de que la internación por sí sola podría ser un dispositivo terapéutico en sí mismo. Nosotros sabemos que, y lo que ya se vio en la clase anterior, ¿no? Cuando se trata de una internación, hay que pensar desde el primer día en la externación, porque es un dispositivo de trabajo de intensidad, ¿no? No es un depósito, no es, a ver, se queda guardado acá hasta, bueno, el tiempo, ¿no? Tiempo que la ley también coadyuvó, ¿no?, a armar a través de la 23737, ¿no?, esa disposición en la cual se decía que, de alguna manera, cuando invoca el tratamiento coercitivo, ¿no?, estimaba 2 o 3 años, ¿no?, de tratamiento obligatorio, ¿no?, hasta lograr la plena adaptación, ¿sí?, tanto económica, afectiva como social. ¿Y quién puede lograr eso? A ver,
se dan cuenta, ¿no? Es una meta ideológica de adaptación y además incumplible. Entonces, todo está centrado en una idea de adaptación de las conductas, ¿no? De las conductas desviadas, claro está, ¿no? De ubicar a los consumos como conductas desviadas. Entonces, prescriben en estos dispositivos de umbral máximo de exigencia, ¿no? Que el máximo de exigencia porque están centrados en la abstinencia obligatoria, no se acepta, ¿no? La idea de que pueda haber un consumo regulado de sustancias. La meta siempre debe ser la abstinencia. Y esto, como es incumplible, termina, bueno, con múltiples deserciones, ¿no? Ya conocidas, ¿no? Tanto de tratamientos de internación como de tratamientos ambulatorios, ¿no? Porque el eje está puesto en la sustancia, exclusivamente. Entonces, son tratamientos pensados desde pautas de reeducación y adaptación universal de las conductas. No está en juego acá para nada, acá se desestima completamente todo aquello que tenga que ver con la posibilidad de la singularidad, ¿no? Hay pautas de reeducación y adaptación universal, más allá de las diferencias de los sujetos, ¿no? Para todos por igual. Entonces, el tratamiento por etapas, habrán escuchado ustedes la organización de muchas comunidades terapéuticas en relación precisamente al tratamiento por etapas, ¿no? Primera etapa, bueno, van variando según la estructura de estas instituciones, ¿no? Pero es como que primero tal cosa, después tal otra, y son tratamientos selectivos, son lineales, y son reduccionistas, digo, porque están centrados nada más que en el tema de la adaptación, ¿no? Si cumple con la adaptación, si cumple con las pautas, ¿no? En el caso de que sea una internación, pautas, por ejemplo, si ustedes habrán escuchado, aquello que tiene que ver con la técnica del confronto y del pull-up, ¿no? Es decir, si alguien no cumple con alguna medida, digamos, alguna regla dentro de la institución, por ejemplo, hacerse la cama o limpiar algo, y no cumple con eso, se lo confronta colectivamente y no puede replicar, no puede dar cuenta, ¿no?, de por qué lo hizo. Es como una admonición que recibe del otro. Una vez concluido todo esa diría, suerte de bullying, pueden recibir el pull-up, o sea, el apoyo de la comunidad, ¿no? Bueno, entonces son orientados también por terapias comportamentales y cognitivas, en donde, bueno, el lugar y la función no cumplen de lo que le pasa a cada sujeto, el por qué alguien, ¿no?, necesita de alguna manera, ¿no?, o tiende a hacer de esto una suerte de automedicación, el tratamiento de un dolor intenso. Todo eso no tiene importancia, no tiene consideración. Por eso es que de este modo promueven exclusión, porque constituyen barreras a la accesibilidad a los tratamientos, desconocen la función enigmática que ocupen la singularidad para todos por igual, no hay regulación posible de sustancias, todo gira alrededor de eso, y bien, eso promueve exclusión. La próxima. Decía que privilegia los modelos asilares y tutelares, este paradigma, a través de la internación,
Y ahí aparece el modelo de la comunidad terapéutica, y luego aparece Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, como parte de la referencia que ha constituido, ¿no?, el programa basado en los 12 pasos, ¿no? O la organización de muchas comunidades terapéuticas, ¿no?, en la prosecución de estos pasos, ¿no?, de seguir los 12 pasos, ¿para qué? Para lograr la abstinencia, ¿no? Tanto Alcohólicos Anónimos como Narcóticos Anónimos son grupos de pares, ¿no? Pero grupos de pares que de todos modos mantienen una suerte de esquema, ¿no?, de jerarquías, y la comunidad terapéutica, digamos, la estructura de la comunidad terapéutica, en la medida que conforma un staff, ¿no?, tiene una relación piramidal con el resto de sus miembros, ¿no? Bueno, esto es algo importante ubicar, ¿no? También el recurso de los referentes pares, ¿no? Esta idea de que los referentes pares, ¿no?, son aquellos que portan un saber a transmitir, un saber de su experiencia a transmitir a otros, como si fuese una suerte de verdad universal, ¿no? En este hospital, en el periodo anterior, hubo una organización, digamos, la organización, digamos, de parte del hospital tenía una estructura de referentes pares, ¿no? La gente que recién había dejado de consumir, ¿no?, entonces hacía un curso y ya tenía el lugar de referente par, ¿no? Creyendo que desde su experiencia pueden transmitir a otros, ¿no?, cuál es el saber acerca de lo que les pasa, ¿no? Cuando en realidad, como venimos ubicando, el hecho de por qué alguien tiene un consumo problemático es enigmático, ¿no? Es a localizar en cada caso. Bueno, estas terapias están centradas en el yo y en la voluntad, ¿no? Algo de esto se citó la vez pasada, ¿no? En la voluntad, ¿no? Entonces, en este punto y en la espiritualidad, en otros, ¿no?, en otros dispositivos aparecen, bueno, esta cuestión relacionada a la espiritualidad, ¿no?, la organización de pautas. Y esta idea de la voluntad, ¿no?, como si la voluntad, ¿no?, permitiera, per se, garantizara algo que para el sujeto está incógnito, que es el enigma de por el cual ha buscado este recurso, esta suerte de solución, esta automedicación, ¿no? Bueno, la droga es una entidad autónoma causal de adicción que excluye, por eso decíamos, la dimensión subjetiva y social. Es una naturalización biologizante, ¿no? En este paradigma ubicamos el paradigma de guerra contra las drogas, que está vinculado a la doctrina de seguridad nacional, que está vinculado a la idea de que se podría lograr una sociedad libre de drogas. Bueno, el peso que esto ha tenido no solamente en las políticas internacionales, sino en nuestro país, con la sanción de la ley 23737 del 89, y la creación en ese momento de Acedronar como única agencia, ¿no?, que concentraba en sí asistencia, prevención y seguridad, o sea, lucha contra el narcotráfico. Esa idea se nutre precisamente el paradigma de guerra contra las drogas, ¿no?, que devino, ¿no?, claramente en guerra contra los usuarios, ¿no?, a través de las distintas leyes que penalizan la tenencia para consumo personal y la tenencia simple. Entonces, criminalización y penalización de los usuarios.
esta ley que ya mencioné, a través de la medida de seguridad curativa. Fíjense en la nominación, medida de seguridad curativa para imponer tratamientos coercitivos, ¿no? Seguridad curativa, una contradicción en sí misma, ¿no? Pero esto muestra precisamente cómo se conjuga el aparato médico, ¿no? Hegemónico, ¿no? Y el discurso, digamos, de la seguridad, del dispositivo, digamos, del discurso ético jurídico centrado en la penalización y en la seguridad. Entonces, un autor que está en la bibliografía, que también es clave, tiene conceptos muy interesantes, es Carlos González Zorrilla, es un sociólogo, criminólogo, ¿no? Que tiene un artículo que está en la bibliografía que se llama Drogas y Control Social, y va localizando precisamente etapas en los procesos, ¿no? de cómo se articulan él va a decir representaciones sociales, y nosotros lo vamos a llamar discursos, ¿no? Discursos que organizan prácticas, ¿no? Pero va articulando, ¿no?, momentos en esta vinculación, en determinadas representaciones sociales acerca de los consumos, ¿no?, y de los usuarios de sustancias, con medidas de control social que se van tomando, ¿no? Es muy interesante lo que plantea, porque él dice, en definitiva, que la penalización promueve una ilusión terapéutica y una ilusión represiva, ¿no? ¿Qué es esta ilusión terapéutica, no? La idea de que a través, por ejemplo, de la ley 27737, ¿no?, que obliga e impone un tratamiento coercitivo, so pena de prisión, ¿no? Por suerte, bueno, ha habido movimientos a lo largo de los años que han llevado a que, bueno, surjan corrientes dentro del cuerpo jurídico en el cual, bueno, no todos van a aceptar esta cuestión de la punición, ¿no? Es decir, que se orientan en otra posición respecto al tema del consumo de sustancias. Pero volviendo a esto, esta idea, ¿no?, de que el imponer un tratamiento coercitivo, ¿no?, puede promover, ¿no?, la ilusión terapéutica de que alguien va a estar obligado a hacer tratamiento, como si la obligación a hacer un tratamiento fuera garantía de un éxito, ¿no? Y en realidad lo que podemos localizar es que esto ha caído sistemáticamente a lo largo de los años, ¿no?, en una suerte de cuestión en que aquel paciente que venía con un oficio judicial para ser tratado por el tema de las drogas, terminaba en muchos de los casos haciendo una suerte de ficción respecto a decir, bueno, yo consumo drogas porque me peleé con mi papá. Eso en el mejor de los casos, si tenía un abogado que lo asesorara. En general, muchos de los que llegaban también al sistema público carecían por ahí de un abogado, y entonces rápidamente por ahí abandonaban, no aparecían, y esto podía produce un problema serio, porque el no cumplimiento puede llevar a pena de prisión, ¿no? Por otro lado, la ilusión represiva, ¿no?, que mediante la represión, ¿no?, mediante la penalización de la tenencia para consumo personal, esto iba a disminuir la cantidad de usuarios de sustancias. Muy por el contrario, largos años de prohibicionismo, no solamente en nuestro país, ¿no?, sino en el continente y en otros continentes, han alimentado, por el contrario, la producción, venta, ¿no?, y comercialización, ¿no?, de, bueno,
de todos los circuitos ilegales de venta de drogas, ¿no? Es decir, que ha aumentado las ganancias del narcotráfico. Porque el tema central es que no está focalizada la cuestión respecto a justamente penalizar todo aquello que tiene que ver con el circuito del lavado del dinero, ¿no? Bueno, en los últimos 4 años, el discurso oficial neoliberal estuvo centrado en la seguridad criminal y la construcción del enemigo interno. Y hubo intentos de excluir el artículo 4 de la Ley de Salud Mental, que es el que consagra la posibilidad de que haya tratamientos personalizados desde una perspectiva de reducción de riesgos en el campo de salud mental, y que habla de tratamientos no impuestos, muy por el contrario a la demanda. Intentaron excluir este artículo 4 para lograr internaciones involuntarias de los usuarios de drogas, internaciones coercitivas por el solo hecho de que por ahí no podían parar de consumir. Ustedes saben que la ley lo que plantea es que las internaciones involuntarias se restringen simplemente a la situación, ¿no?, de riesgo cierto inminente, lo cual es una cuestión a probar a través de una evaluación. Pero el solo hecho de que alguien no pueda parar de consumir no es condición para ser considerado una situación de riesgo cierto inminente. Bueno, también hubo un decreto, 1249, que hablaba de la emergencia nacional en materia de adicciones, ¿no? Y también un intento, un proyecto de ley del Paco, ¿no?, como si fuera, ¿no?, una ley 23737 dedicada exclusivamente a esa sustancia. Bueno, por suerte todo esto no pudo instalarse, pero de todos modos seguimos igual con la coexistencia contradictoria entre la ley 23737 y la ley de salud mental, ¿no? Esperemos que en algún momento se puedan considerar aquellos proyectos que despenalizan la tenencia para consumo personal y simple. La próxima. Bien, llegamos al paradigma de reducción de riesgos y daños. Bueno, ¿qué es este paradigma? ¿Qué es la reducción de riesgos y daños? Es definida por el grupo IGA, es un grupo catalán, señero en el tema de trabajo con consumos problemáticos. Se trata de una estrategia que tiende a disminuir los efectos o consecuencias más negativas del consumo de sustancias psicoactivas, propiciando paso a paso, ahí está la idea de gradualidad, paso a paso, la apropiación de prácticas de cuidado de la salud y la regulación de los consumos acordes a las posibilidades subjetivas de cada quien. No descarta la abstinencia, esto es importante que lo tomen en cuenta, porque otro de los prejuicios y mitos es que que la reducción de riesgos y daños no plantea como posibilidad que haya alguna abstinencia. No se descarta la abstinencia como una opción más, pero es una opción más entre otras, y tendrá que ver con el caso por caso, ¿no? Evitando daños mayores. Que promueve dispositivos de umbral mínimo de exigencia que no exigen la abstinencia obligatoria de sustancias como condición de inicio y despliegue de tratamiento. La abstinencia será por añadidura, como efecto del mismo tratamiento del sujeto, porque acá de lo que se trata es del tratamiento del sujeto y no de la sustancia necesariamente. Los tratamientos son singulares, a demanda y no impuestos. Respetan la decisión de los usuarios de elegir la modalidad de tratamiento más acorde a su posibilidad. Abogan por la despenalización de la tenencia para consumo personal
para reducir efectos de segregación. Anudación del lazo social. Este paradigma se basa en anudación del lazo social, y esto es un modo de aceptar las diferencias, ¿no?, de los sujetos, de las complejas relaciones que los sujetos establecen en los nuevos modos de gozar en la cultura. Esto de asumir que hay usos heterogéneos de productos múltiples y que hay consumos simples y consumos problemáticos. Se inscribe en la promoción del lazo social, promoviendo accesibilidad y participación, para evitar que haya conformación de colectivos segregados de usuarios. Los usuarios son situados como ciudadanos, como sujetos de derecho. De adicto a ciudadano, los reinscribe en un discurso que hace el lazo social. Este pasaje de ubicarlos como sujetos de derecho, como ciudadanos, los reinscribe en un discurso que hace el lazo social, que no los margina, ¿sí?, que no los segrega. Entonces, esta cuestión de que se basa en la accesibilidad de participación, ustedes habrán visto que hay trabajos territoriales de acercamiento a colectivos de usuarios de drogas que están en ranchadas, ¿no?, o que están en lugares no accesibles digamos, a los centros de salud o a los dispositivos sanitarios. Entonces, es toda una estrategia que se llama de acercamiento en calle, ¿no?, o la construcción de dispositivos cercanos a esas ranchadas, ¿no?, que se llaman también de umbral mínimo de exigencia, ¿no?, como tuvo el hospital años atrás, ¿no?, hasta que renunció Edith, que era una casa amigable en Zabaleta, ¿no?, en donde, bueno, los usuarios podían acercarse sin obligación ni condición de que tuvieran que empezar un tratamiento. Era como un lugar de lazo, ¿no?, de acercamiento. Los trabajos territoriales tienen la marca, esto de poder llegar a los usuarios, ¿no?, ahí donde estés, no donde deberías estar, dice Merlat, que es uno de los teóricos de la reducción de riesgos y daños, muy interesante, me plantea esta idea, ¿no?, de acercarse ahí donde estás, no donde deberías estar. Como dice otra figura de la reducción de riesgos y daños, que es Lia Cavalcanti, ¿no?, que es una brasileña que hace muchísimos años, ¿no?, en su exilio de la dictadura brasileña, se fue a Francia y empezó a trabajar ahí con el barrio La Gota de Oro, un barrio marginal, un barrio que alojaba alrededor de más de 15 etnias, ¿no?, un lugar de intenso tráfico de drogas. Ahí generaron un lugar de acercamiento a los usuarios, ¿no?, generaron canales también de acercamiento a los usuarios con el trabajo territorial, ¿no? Entonces ella decía, bueno, pasar el centro de gravedad de las intervenciones, ¿sí?, del centro de asistencia a lo territorial, ¿no?, allí a donde estés, ¿no? Esto para generar lazos que después puedan promover el otro movimiento, ¿no?, el movimiento de acercamiento, ¿sí? Esto es generar accesibilidad y esto es generar participación. Bueno, acá, bueno, el centro, la otra base de encuentro, por ejemplo, ha hecho este trabajo, hay toda una experiencia interesante, además de las experiencias que comento del hospital, ¿no? Y acá. La próxima. Bien, como conclusión. Desde el paradigma de complejidad podemos realizar la revisión crítica y la deconstrucción necesaria, ¿no?, de tanto los discursos, prejuicios, creencias, saberes y prácticas de los equipos de profesionales intervinientes acerca de qué son las prácticas de consumo de sustancias y los diversos modos de vinculación que tienen los sujetos con la misma.
Para ello es necesario de construir categorías y clasificaciones correspondientes a construcciones discursivas que responden más bien a concepciones ideológicas y que han variado históricamente. Por ejemplo, la idea de drogadependencia, ¿no? Ustedes habrán escuchado drogadependencia. ¿Qué pone en conexión? La relación de una sustancia con un organismo, ¿no? Y excluye otra dimensión, la subjetiva, ¿no? Adicciones, bueno, ya hemos hablado sobre esto. Toxicomanía. En toxicomanía, los franceses usan mucho esta nominación de toxicomanía, pero ahí donde sitúan la relación, ¿no? Habría ahí una relación subjetiva que sería una manía con la sustancia, ¿no? De todos modos, excluye otras consideraciones en la medida que lo toma como una categoría autónoma y excluye la dimensión social, ¿no? ¿Qué representación social tiene el consumo, ¿no? Que en cada colectivo? Bien, de construir la categoría de drogadicto, ya hemos dicho, esto es un personaje social, para hablar de usuario, ¿no? Lo mismo toxicómano, lo mismo alcohólico. Entonces, se trata de propiciar un giro conceptual que ha de ser político, epistémico y clínico para crear otros dispositivos de atención de umbral mínimo de exigencia que puedan alojar a los consultantes y eviten su segregación de los sistemas de atención. Bueno, acá concluimos y vamos a pasar entonces a las preguntas. Bueno, ¿habrá preguntas del chat? Por ahora no hay ninguna consulta. Silvia, te agradecemos la exposición. No hay ninguna consulta en principio, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto al contenido de lo que se trabajó hoy. Lo que respecta al material y a la bibliografía, como ya lo vinieron aclarando, va a estar subido en el campus, y si no, hay un mail que tiene que ver con las consultas con respecto a esto, que es consultacursos@gov.ar, que les van a dejar de vuelta en el chat. Solo agradecimiento, Silvia, por el momento. Hay algo que, perdón, viendo algo del chat, perdón, disculpen. Hay algo del chat, ¿se puede volver? Hay alguien que dice enfermedad con adicción, no sé qué quiso decir, y hay una pregunta sobre L'Oréal Ferrara, me parece. Me preguntaba, a ver, perdón, tomando los aportes de L'Oréal para pensar la salud de enfermedad como capacidad de resolución de conflictos. Ajá, sí, pero ¿qué es una pregunta o un comentario? Creo que es una consulta, porque dice, me preguntaba, tomando los aportes de L'Oréal, para pensar la salud de enfermedad como capacidad de resolución de conflictos. Si es, dice. Claro, bien. A ver, bien. L'Oréal Ferrara, como sanitarista, ¿no? Realmente constituye una de las figuras más importantes, ¿no? En nuestra historia nacional con respecto a los modos de concebir la enfermedad como procesos históricos sociales, como emergentes, como productos, como de procesos históricos sociales, ¿no? Gran parte, digamos, de el modelo de abordaje, ¿no? Que se sostiene actualmente en el hospital y que tuvimos, ¿no? En esos años gloriosos, hasta el 2015 incluido, ¿no?
las teorizaciones de Florial Ferrara, ¿no? Alimentaron, nutrieron precisamente el modelo de abordaje de este hospital, ¿no? En términos de pensar de un sistema integrado de salud, ¿sí? De distintos niveles de integración del sistema de salud, ¿no? La fragmentación, la escisión de lo que venimos diciendo, por ejemplo, no es que él habló de salud mental y adicciones, pero su concepción respecto a cómo pensaba la salud y la enfermedad, ¿no? Como procesos de construcción históricos sociales, digamos, y a plantear la necesaria articulación de distintos niveles, ¿no? Del nivel de atención primaria, ¿no? De los dispositivos de segundo nivel, de los dispositivos de tercer nivel, de complejidad, esa manera de poder pensar esto como una articulación necesariamente integrada, se fundamentaba también en la idea de la participación y de la accesibilidad. Si ustedes recuerdan en el tiempo breve que tuvo, ¿no? La experiencia de los atandos, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Que fue una experiencia realmente excepcional, Edith participó de esa experiencia, en uno de los dispositivos de la Tandos, Di Benedetti. Era una experiencia en donde la comunidad podía relevar sus problemas y hacer su diagnóstico junto con los equipos intervinientes de salud, ¿no? Se hacía un trabajo de participación y accesibilidad con la comunidad para establecer un diagnóstico de los problemas, ¿no? De los problemas de esa comunidad, ¿no? Donde la población es protagonista, de alguna manera, podemos pensar protagonista de sus cambios, ¿no? Poderse apropiar de prácticas de cuidado de la salud, ¿no? Como protagonista de sus cambios, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido está muy bueno, es como un antecedente importantísimo, ¿sí? ¿Había otra pregunta o algo, comentario? Me pareció. Hay algunas otras preguntas, hacemos quizás una lectura más de algunas preguntas y después vamos concluyendo el encuentro de hoy. ¿Se puede subir un poquito el chat? Vamos a leer las preguntas que han llegado. Sí, algunas, yo vi el pasar, no sé, me pareció algo. Una de las preguntas, ¿cómo intervenir en los propios prejuicios de los y las profesionales sobre las sustancias y los consumidores? Esa es una. Otra pregunta, ¿podrías ampliar un poco más el tema de los pares? ¿Consideras que no aportan o constituyen algún tipo de recurso en el tratamiento desde la perspectiva de la salud mental comunitaria? Esa es otra. Bien. Bueno, son dos distintas. Otras, leemos lo que está, ¿no? Yo creo que hay una pregunta también respecto a los dispositivos del hospital, pero yo diría que quizás conserven esas preguntas para tenerla en cuenta en el transcurso del trayecto formativo, ¿no? Tal cual, tal cual. Después, me gustaría saber cuál es la capacidad del hospital para albergar personas con consumos problemáticos e internaciones cortas. ¿Qué tipo de dispositivos de acompañamiento diferente al acompañante par se están pensando? También, respecto de los usuarios, pienso que el trabajo de deconstrucción continuo con ellos, ya que traen demandas atravesadas por paradigmas construidos socialmente. Por ejemplo, ellas mismas plantean un tratamiento abstencionista. ¿Quién? Los mismos pacientes.
usuarios, sí, está bien. Sí. Bien, yo creo que hay algunas preguntas, algunos comentarios. Yo creo que quizás Silvia ahora puede responder alguna de esas preguntas. Hay algunas que son de carácter más vinculado a los dispositivos del hospital, que yo diría que conservemos esas preguntas para los encuentros posteriores. Absolutamente de acuerdo. Hay preguntas que son muy puntuales y que mis colegas pueden responder también. Yo digo, es respetar el trayecto del curso también, ¿no? Es ir incorporando, apropiándose de determinados conceptos, ¿no? Para ir luego integrándolos con el despliegue posterior en las estaciones correspondientes, no por una cuestión formal, sino por una cuestión de hilo conductor. Muy de acuerdo, Mariana. Bueno, respecto al tema de de construcción de los prejuicios, bueno, y ese es un tema constante, la deconstrucción de los prejuicios, ¿no? ¿Cómo organizarlo? Bueno, hay múltiples modos. Los cursos cumplen esa función. También se puede realizar a través de talleres, ¿no? Talleres de deconstrucción de mitos, prejuicios y creencias. Yo lo he realizado con población, ¿no? Con población, con algunas comunidades, ¿no? Lo he hecho por ahí en la Villa 15, ¿no? Con algunos equipos de promotores de la salud, ¿no? Y profesionales, ¿no? También en la Villa 1114, ¿sí? Pero quiero decir, y en otros circuitos asistenciales también, digo, eso hay distintas vías, miren. Si se trata de los equipos intervinientes, los cursos, las supervisiones, es un modo también de ir deconstruyendo mitos y prejuicios, la discusión, ¿no? El debate, ¿no? Un ateneo, la discusión de equipo. Siempre hay una ocasión para promover, digamos, esta deconstrucción cuando se trata del trabajo cotidiano, ¿no? En otras situaciones más macro, por ejemplo, estos cursos, ¿no? Pero todo permite de alguna manera ir ubicando los cruces en que la deconstrucción hasta uno la puede hacer en un pasillo de hospital, ¿no? Cuando alguien, ¿no?, pregunta tal o cual cosa o designa tal o cual cosa y uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué sitúas esto de este modo? Digo, siempre hay una ocasión para promover la deconstrucción de los estereotipos. Es una cuestión, ¿cómo les diría?, de un trabajo cotidiano, ¿sí? Claro, ahí ponen la reunión de equipo semanal, también. Pero para eso hay que poderse apropiar de ese espíritu crítico, ¿eh? Hay que estar dispuesto también a promover debate en los equipos, también, a tener un espíritu crítico, ¿no? Y que haya en la institución precisamente un trazado, una direccionalidad, ¿no?, que propicie esa discusión. Esto es básico, que haya un vector, una trazabilidad que permita justamente esa discusión, ¿no? Pero toda ocasión es válida. Sí, tratamos de ubicar el tema, ¿no? Porque es una suerte de batalla cultural, política, ¿sí? E ideológica también, ¿sí? Bueno, había otra pregunta sobre los pares, ¿no? Bueno, ¿cómo era la pregunta? Sí. La pregunta sobre los referentes pares. Si podría ampliar un poco más el tema de los pares.
¿Qué sería? ¿Considerás que no aportan o constituyen algún tipo de recurso en el tratamiento desde una perspectiva de la salud mental comunitaria? Miren, la pregunta ya trae como una respuesta. Esa pregunta está hecha desde una respuesta y desde determinada concepción, seguramente. Verdaderamente referentes pares. El tema de los referentes pares se vincula con una concepción, ¿no? Con una concepción acerca de que por el hecho de haber atravesado una experiencia con el uso de sustancias, ¿no? Ya esto ameritaría, y haber dejado, digamos, momentáneamente, vamos a decirlo, bueno, alguien dejó la sustancia, no sé. Yo me he encontrado con situaciones de pacientes, ¿no? De consultantes, que después de muchos años de pertenecer a un staff, tenían una recaída con las sustancias, ¿no? Se llamaban recaída, ¿no? A la vuelta al consumo. De esto vamos a hablar en las otras clases, pero muchas de las cuestiones que no se soportaban era la idea respecto a la posibilidad, ¿no? De que había, digamos, de lo intolerable de haber tenido un nuevo consumo, ¿no? La recaída, ¿no? Esto tenía como una suerte de herida narcisista feroz, ¿no? Era como... lo que sucede es que esto tiene que ver cómo se posicionan los referentes pares, o cómo han sido, de alguna manera, organizados en el marco de una concepción de trabajo abstencionista, donde el eje es dejar y abandonar el consumo de sustancias. Ahí vi que había en el chat algo que decía acerca del trabajo de pares con VIH. Sí, precisamente yo he entrenado a usuarios de drogas, ¿no? Como promotores, en prácticas de reducción de riesgos y daños. Pero eso es muy distinto, porque no, en realidad era la posibilidad de transmitir prácticas de cuidado de la salud. Era una terceridad en juego, no es que hablaban, yo te hablo desde mi experiencia, ¿no? Exclusivamente hablo desde mí, ¿no? En vez de hablar de una práctica. Son dos cosas muy distintas, poder transmitir prácticas de cuidado de la salud o tener un tipo de relación más cercana con alguien, ¿no? No profesional, para transferir una práctica de cuidado de la salud, y otra cosa es hablar, ¿no? De que lo que a mí me pasa o lo que me pasó es lo que a vos te pasa, y por eso inaugura una suerte de discurso acerca de lo que a vos ya te pasa, ya está todo, de alguna manera estaría como todo dicho. Esto es lo que yo he visto, ¿no? En muchos casos con la organización de referentes pares en el tema adicciones desde una perspectiva abstencionista. Bueno, que es muy distinto a trabajar con promotores de salud, ¿no? En transferir prácticas de cuidado, ¿no? A otros, ¿no? Hay una diferencia muy grande porque ahí se juega una terceridad, no es lo que a mí me pasa. ¿Está bien? Bueno. Bien. Hasta acá llegamos. Creo que sí. Hay otra pregunta que quizás que no leí. Una es qué tipo de dispositivos se están promoviendo en el hospital de acuerdo al paradigma de reducción de daños. Esa me parece que se puede conservar para los encuentros futuros. Sí. También qué implica anudar el lazo social con la intervención terapéutica individual. Bueno, no sé, habría que formular la pregunta, no
no sé, hay varias cuestiones ahí, ¿no? Me parece en juego. De todos modos, esto lo podemos ver en clínica, ¿no? Empezar a verlo en clínica en la próxima. Pero bueno, sería bueno explicitar un poco más desde dónde, ¿no? Se fundamenta, va la pregunta, ¿no? Cómo se construye la pregunta. ¿Está bien? Pero la dejamos, si les parece, ¿no? Porque ya estamos y 58, ¿no? Sí, yo creo que ya podemos ir finalizando el encuentro de hoy. Claro, por eso. No, yo diría que esa pregunta me gustaría que fuera reformulada, ¿no? Desde dónde la piensa y la vemos en clínica, si les parece, ¿no? Para poder dar un tiempo. Sí, Bueno, claro, me parece que es algo para retomar más adelante, ¿no? Vinculado a la clínica. O sea, que se brinde una atención individual no significa estar por afuera de una reflexión respecto al lazo social. no, claro, no, bueno, no, desde ya, porque el lazo social es un discurso, en principio, no es solamente la relación con el otro, es un discurso que tiene en cuenta el otro. Somos sujetos sujetados en el campo del otro, no hay individuos en ese punto. Bueno, eso si les parece lo retomamos la próxima. Es muy interesante, porque tiene que ver con la discusión clínica y las concepciones acerca del sujeto. Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Para mí un gusto. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Mariana. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Un abrazo a todo el equipo. Muchos A la elogios en el chat. Muchas gracias, muchísimas gracias, una genia. Son los mensajes del chat. Sí, ya veo, estoy viendo, gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima.